Hola chicos, buenos días. Les habla la profesora Glalmary Silva, la profesora de Ciencias Naturales. Este video es para los séptimos básicos del Colegio Australian College. Les voy a dar un poco de repaso acerca de lo que las actividades que enviamos para esta época de la cuarentena y todo este proceso que estamos viviendo. Fíjense bien, en la guía número 1 ustedes pueden analizar lo que eran los microorganismos. Vamos a hablar rápidamente de esto. Básicamente, un microorganismo va a ser un sistema biológico que simplemente puede ser visualizado o solo puede ser visualizado en un microscopio porque el tamaño de las partículas es súper pequeñito. Es importante destacar que los microorganismos son capaces de reproducirse por sí mismos y que de eso va a radicar las ciertas particularidades, ya sea de una bacteria o de un virus, y que estos son capaces de multiplicarse y de atacar nuestro sistema inmunológico. Digo nuestro sistema hablando del ser humano, pero pueden atacar lo de los animales y así sucesivamente. Fíjense bien, luego de que ya sabemos lo que es un microorganismo, lo que les acabo de comentar es nuestro sistema inmunológico. Analicemos un poco eso. En nuestro cuerpo hay distintos sistemas que funcionan para que las actividades y las tareas diarias que nosotros tengamos que realizar se puedan llevar a cabo. Fíjense bien, existen ciertas barreras de este sistema inmunológico, como lo son las barreras primarias, secundarias y terciarias. Ahora bien, entre esas barreras del sistema inmunológico, tenemos que analizar que los seres vivos cuentan con ellas. ¿Para qué? Para protegerse de los agentes patógenos. Aquí vamos a llamar agente patógeno a todo aquel agente que entre a nuestro cuerpo y que le quiera hacer daño o que es externo, que nuestro cuerpo no lo reconoce como bueno. Nuestro sistema inmune hace una barrera para simplemente neutralizar el efecto negativo de eso o de ese agente patógeno. Ahora, fíjense bien, ¿qué hacen los agentes patógenos? Producen enfermedades. Entonces, esta inmunidad que se genera funciona a través de las barreras naturales propias del ser humano. Entendamos que esas barreras pueden ser primarias, secundarias o terciarias. Las barreras primarias, como lo vemos acá, por lo general son externas, son inespecíficas, son innatas. Y además, por lo general son las que están en contacto con el exterior. Constituyen la protección física y química de nuestro organismo y también biológica. Veamos cada una de ellas. Las barreras primarias son, por ejemplo, la primera línea de defensa, lo primero con lo que se encuentra el microorganismo. En este caso van a ser la piel, el sudor, los ácidos grasos, las lágrimas, la orina, la saliva, la flora bacteriana, las mucosas, entre otros, ¿ok? Fíjense bien, la piel, ustedes saben que es el órgano más extenso, recorre todo nuestro cuerpo y es la primera barrera con la cual se encuentra un agente patógeno al querer entrar a nuestro organismo. Pero también lo que es el sudor, que sale por las glándulas sudoríparas de nuestra piel, las lágrimas que salen de nuestros ojos, que básicamente contienen una enzima que se llama lisozima. Esta enzima evita el desarrollo de los microorganismos patógenos. Fíjense bien, inclusive con respecto a las lágrimas, se dice que las lágrimas se pueden diferenciar cuando una lágrima es por felicidad, cuando es por tristeza o cuando es fingida. Esto por la composición química, es decir, esta enzima que yo les estoy diciendo que se denomina lisozima, cuando tiene diferentes razones, ella emite unas características distintas y concentraciones químicas distintas. Entonces ahí químicamente, ya con estudios más especializados, se puede llegar a diferenciar qué tipo de lágrimas se está generando en nuestro cuerpo. Bueno, además de las mucosas de todo nuestro sistema y la flora bacteriana que así como hay bacterias que son agentes patógenos porque son externos,
también hay bacterias que no son agentes patógenos, sino que somos comensales de ellas. ¿Qué quiere decir? Viven dentro de nosotros, pero nos ayudan. ¿Ya? Nos ayudan a que nuestro sistema funcione bien. Ya. Bueno, como les decía, esas primeras barreras físicas. También tenemos las barreras químicas, como lo son el pH, ya sea el del sudor o el de nuestro sistema digestivo. ¿Por qué? Porque por lo general se suele, cuando nuestro sistema inmune quiere generar una respuesta o sea, de antígenos para protegernos de estos agentes patógenos, eleva el pH para que ese agente patógeno no sobreviva. Entonces, el pH de nuestro cuerpo, ya sea el de nuestro estómago, como lo es el ácido gástrico que tenemos presente en nuestro estómago, o el de nuestro sudor, o el de todas nuestras glándulas, aumenta o disminuye dependiendo del pH en el que ese agente no sobreviva. Ok. También tenemos perdón, ya. Las barreras biológicas, que esta sucede en la flora bacteriana autóctona. ¿Qué quiere decir autóctona? Lo que les decía, que está dentro de nosotros y que no nos afectan, sino que por el contrario nos ayudan. Ahora fíjense bien, tenemos lo que son las barreras secundarias. Aquí ya no estamos hablando de lo externo, de lo que está en el simple contacto. No, el virus o la bacteria es tan fuerte que ninguna de nuestras barreras primarias lograron detenerla. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con, por ejemplo, ahora con esto del coronavirus? Es tan fuerte que pasa nuestras barreras primarias, pasa la piel, pasa las mucosas y entra en nuestro organismo. Es allí donde se activa la segunda línea de defensa, que es cuando se empieza a generar una infección. Y allí hay ciertos procesos que se generan. Entre esos procesos, cuando ya se genera una infección, se pone en marcha el segundo mecanismo de defensa, y ese mecanismo se llama fagocitosis. Básicamente, ¿qué es la fagocitosis? Los agentes de nuestros glóbulos que están presentes en la célula de nuestro cuerpo y en nuestra sangre empiezan a envolver el agente patógeno y los destruye, creando enzimas que son capaces de inhibir, de quitar, de que ya ese agente no nos puede hacer daño. Eso es básicamente el proceso de fagocitosis. Envuelve al virus o la bacteria y simplemente nos defiende del aspecto negativo que pueda generar entre nosotros. Aparte de, también tenemos que entender quiénes son las células que fagocitan. Son los glóbulos blancos, los neutrófilos, los monocitos y los macrófagos. Ya vamos a hablar un poco de ello. Cuando nosotros, acá, lo que pasa es que hay un video, pero no, es más complicado, se lo voy a explicar mejor. Cuando yo les hablo de los monocitos, son aquellos que se encuentran en el torrente sanguíneo y se dirigen a los tejidos lesionados. Están presentes en toda nuestra sangre, ¿ya? Nosotros tenemos 5 litros de sangre en nuestro cuerpo, y en todo y en cada parte hay distintos monocitos que viajan en la sangre. ¿Qué pasa? Va viajando en la sangre y llega un momento en donde se encuentra un tejido lesionado, ya sea por un golpe, una lesión mayor, algún órgano recrecido o inflamado. Entonces, ¿qué pasa? El monocito sale de la sangre y se queda ahí haciendo su efecto, tratando de ayudarnos y haciendo una barrera justamente en la parte afectada de nuestro organismo. También tenemos los que son los macrófagos. Tenemos que entender que los macrófagos fagocitan bacterias y células nocivas, ¿ya? Y también los restos celulares. Si ustedes se fijan, se crea una capa envoltora como la que aparece acá en la pantalla, ¿ven? Entonces, esa película que ustedes ven ahí, que recubren a las otras partecitas que ya están como en naranja, se supone que esas partecitas naranjas son las bacterias, y que los macrófagos generan como esta especie de malla
que los capturan y los fagocitan, es decir, los capturan y las sacan de nuestro cuerpo. Eso hacen con todas las células que son nocivas, es decir, que nos hacen daño. Tenemos que ver que la estructura básicamente de un macrófago tiene muchas partes de la célula porque son células de nuestro cuerpo, así como los lisosomas, tienen aparato de Golgi, un núcleo, una mitocondria y un retículo endoplasmático. Las mismas partes que tiene una célula. También tenemos que ver que hay ciertas propiedades que tienen los macrófagos, como son la quimiotaxia, el movimiento amibiodio y la diapidexis. Es decir, es como todos estos movimientos que ellos hacen para poder llegar a sacar de nuestro organismo y toda gente que nos hacen daño, pero sin dañar las otras células ni nada de lo que por lo que ellos vayan pasando. ¿Ok? También es importante saber que los macrófagos actúan en zonas específicas porque como trabajan con enzimas, las enzimas son específicas. ¿Qué quiere decir? Que no son las mismas. Si su afección está en el estómago, hay enzimas específicas para eso, en el hígado, en las partes blandas. Dependiendo de donde se genere, básicamente va a tener una composición distinta. Y por lo general mueren por su propia función. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Que ya el agente patógeno está dentro de él, entonces lo mata a él, pero no nos afecta a nosotros. ¿Ok? Ya chiquillos, fíjense, por lo menos eso tiene que ver con lo que son las barreras secundarias. También tenemos lo que son las barreras terciarias. Y ya ahí sí nos vamos a lo que es en sí nuestros linfocitos. Recordemos algo, nuestros linfocitos se dividen en dos, linfocitos T y linfocitos B, dependiendo de la parte en donde se genere. Ahora, los leucocitos que actúan directamente sobre el agente patógeno y nos pueden detectar todos los antígenos van a ser los linfocitos T, mientras que los linfocitos B son leucocitos que crean anticuerpos para cada antígeno en específico, es decir, para cada virus o bacteria que entra en nuestro cuerpo. Y por lo general, ellas se van a producir desde que somos fetos en el hígado y en el vaso, y ya cuando nosotros crecemos en la médula ósea de una persona adulta. Los linfocitos T se producen en el timo, que está ubicado en nuestro cerebro. Fíjense bien, los linfocitos T van a generar una respuesta celular. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos trabajan químicamente con la célula. Cuando entra el agente patógeno, ellos lo reconocen y crean células que químicamente son capaces de combatirlo. Mientras que los linfocitos B van a generar antígenos, pero que llamamos antígenos con memoria. ¿A ustedes les ha pasado que ustedes se enferman? Por ejemplo, nos da paperas. Nos da papera. La papera es una enfermedad que por lo general en nuestro cuerpo no repite. Porque una vez que entra el anticuerpo, nuestros linfocitos B crean memoria y dicen ya. Yo voy a crear una defensa contra este agente en específico y esa la va a recordar por siempre el cuerpo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nos da gripe? Allí cambia la historia, porque en la gripe los antígenos van cambiando y son nuevos patógenos. ¿Qué quiere decir? Que no siempre es el mismo virus, a pesar de que nosotros con todas las gripes nos sintamos igual. Ustedes saben que hay unas que más fuerte, más débil, es una que te duelen los huesos, otra que solo es moco, otra, bueno, entonces eso es lo que sucede. Los linfocitos B, como tienen memoria, pueden reconocer ciertas patologías, pero hay otros virus, como por ejemplo los que generan la gripe, como les estaba diciendo, que mutan, cambian, es decir, la configuración química de estos no van a ser los mismos. Por lo tanto, al no ser los mismos, simplemente el cuerpo debe generar otra respuesta inmune a esa que está entrando. Entiendan algo. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes dicen, ya, pero nuestro sistema inmune, ¿por qué no nos protege de todo? Porque hay virus y agentes patógenos que son mucho más fuertes. Y es ahí cuando nosotros nos enfermamos. ¿Qué pasa? ¿El sistema inmune se puede reforzar? Sí. Con la alimentación, comiendo comida sana.
para hacer que nuestros glóbulos blancos generen tanta cantidad que sean capaces de protegernos contra las enfermedades. ¿Ok? Chicos, espero que esto les haya servido para responder lo que es la guía de los sistemas, de las barreras. Cualquier duda, pues a mi correo la pueden hacer llegar. Espero estén muy bien. Gracias.